Aquí hablamos sin pelos en la lengua. Aquí iniciamos Sin Censura con Vicente Serrano. Gracias por acompañarnos para hablar juntos, sin pelos en la lengua, sin censura. Yo soy Vicente Serrano y a nombre del equipo que usted no ve pero que hace posible esta transmisión, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos hablarle de los temas que en otros lados, pues, le sacan la vuelta o de plano no pueden. Iniciamos, como siempre, con la buena, la mala y la fea. La buena. El Papa Francisco afirmó ayer domingo que el mensaje cristiano es para todos, por lo que pidió a los fieles católicos a no encerrarse en sus iglesitas. Y no se refiere a otra religión o a otras iglesias, se refiere a la propia Iglesia Católica. Destacó que el mensaje cristiano es especialmente para los marginados, los excluidos y los perseguidos. Durante su mensaje con motivo de la oración del Ángelus dominical, que pronunció desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico del Vaticano y ante miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro, llamó a no ponerle límites al reino de Dios y encerrarse en sus iglesitas, como lo hacen muchos para darse golpes de pecho, pues sí le pone límites a la grandeza del mensaje, ¿no cree? Ahí le va la mala. La mala. Bueno, primero los aplausos para el Papa, ¿no? Gracias, don Jonathan, gracias. La mala, esta sí es horrible. Horrible. Debido a la violencia que se está viviendo en México, el gobierno de Estados Unidos alerta a viajar en avión y de día a los centros turísticos de Guerrero. De otra manera, se estaría exponiendo la vida, dicen en la alerta. Estados Unidos actualizó el pasado 10 de octubre su alerta de viaje a México para informar de la situación en cada estado y anunciar nuevas restricciones en los desplazamientos de sus ciudadanos a consecuencia de la violencia provocada por el crimen organizado allá en México. Ciudadanos han sido el blanco de crímenes violentos como secuestros, robo de auto y el robo por parte de grupos delictivos organizados en varios estados mexicanos. Destaca la alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado y que sustituye la publicada desde el 15 de agosto del 2014. Así que, complicada la cosa. Y la fea nos lleva a decir esto, don Jonathan. Estamos hartos de que una y otra vez se reprima, se censure, se asesine a los que decimos la verdad. Ahí está el caso de Atilano Román Tirado, líder de los comuneros de la presa Picachos, allá en Sinaloa, que fue asesinado de un balazo en la cara por dos hombres armados cuando se encontraba en plena transmisión en la estación de radio del periódico El Sol de Mazatlán. Según el diario Noroeste de Sinaloa, el ataque ocurrió a plena luz del día, alrededor de las 10:40 de la mañana, cuando Román Tirado estaba en la cabina de radio, hasta donde ingresaron los sujetos que portaban armas cortas. Este es el México que está salvando Enrique Peña Nieto. Por favor, ¿hasta cuándo? Ahora resulta que este señor, incómodo para los intereses de los poderosos, o de algún narco, o de no sé quién, por decir la verdad, fue asesinado. Y lo que más preocupa es que ya no estamos a salvo de nada ni de nadie. Lo siguieron hasta la cabina de radio y ahí le dieron cráneo. Es el colmo. Es el colmo lo que ocurre en México. Si me permite, vamos a ir a la primera pausa y regresamos para seguir hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Señora, ni se le ocurra cambiarle. ¿A dónde va, señor? Regresamos en breve, porque todavía hay mucho que analizar, mucho que debatir y mucho que opinar. Sin Censura, con Vicente Serrano. Con mucho gusto recibimos nuevamente en nuestros estudios a la abogada en inmigración Liliana Patricia Jones Muñoz para hablar de casos que a usted le benefician o le perjudican. Por ejemplo, abogada, muy buenos días. Muy buenos días, Vicente, y muy buenos días a todas aquellas personas que nos están viendo en este momento. Aquellas personas que pueden legalizar su situación a través de un perdón. Muchas personas no saben de qué se trata este perdón. Eso es completamente cierto. Muchos dicen, ¿perdón? ¿Qué es un perdón? ¿Puedo aplicar para un perdón? El año pasado, Vicente, salió un perdón que beneficia a las esposas y a los esposos de los ciudadanos americanos, y óiganlo bien, a los padres
de los ciudadanos americanos. Hay muchísimos inmigrantes que vinieron a este país jóvenes y que tuvieron sus hijos aquí. Esos chicos están a punto de tener 21 años de edad y va a ser la salvación en materia migratoria para sus padres, para poder legalizar esa situación aquí. Y lo pueden hacer desde acá, no como antes que tenían que salir a sus países de origen. El año pasado, este perdón es concedido para que estas personas puedan aplicar aquí al perdón. Esa es una ventaja gigantesca, Vicente, porque ¿qué implica esto? Implica que estas personas no van a tener que viajar a México y esperar meses o inclusive años hasta que el perdón sea concedido. Estas personas aplican aquí para el perdón y el perdón, una vez concedido, las personas pueden viajar a su país de origen y presentarse para la entrevista con el cónsul. Vamos a hacer una cosa, que le llamen para hacer una cita nuestra gente al 773-413-9555, 773-413-9555. Total, la primera consulta es gratis. La primera consulta es gratis y por favor no pierdan esta oportunidad. Si tiene dudas, si puede cumplir con los requisitos para aplicar para este perdón, no duden en llamarme. La consulta es completamente gratuita y toda la información que usted me proporcione es confidencial. 773-413-9555 de la abogada Liliana Patricia Jones Muñoz. Si verdaderamente tu familia es lo más importante, no se lo digas, demuéstraselo. Ven, acompáñanos en la segunda Feria de Servicios para la Familia Vive Mejor que organizamos en Sin Censura. Será en el Teatro Olympic de Cícero el domingo 26 de octubre de 2 de la tarde a 8 de la noche. La entrada es gratis y tendrán acceso a abogados de inmigración, abogados para casos de DUI, abogados en casos criminales, divorcios, testamentos. Habrá expertos en cobertura médica, expertos en adicciones. Lo que ustedes necesiten en familia lo encontrarán en el Teatro Olympic de Cícero, domingo 26 de octubre. Acompáñenos y pasen la voz. Ya estamos de regreso. No se le olvide que aquí usted también puede opinar. Sin censura. Adelante, Vicente Serrano. Le decía que el gobierno de Estados Unidos ha emitido mantiene la alerta de viaje en zonas turísticas de Guerrero como Acapulco, Ixtapa, Taxco y Zihuatanejo. El gobierno estadounidense pide aplazar los viajes no esenciales a todas las partes del estado. Así estarán las cosas. ¿Pero qué significan estas alertas de viaje en medio de una campaña que podría tener el gobierno de México para que no afecte la imagen por lo que está ocurriendo, por la violencia que ha ocurrido, por el caso Ayotzinapa? Vamos a Washington con el corresponsal de la revista Proceso en la capital del país, el amigo de la casa, Jesús Esquivel. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jesús. Buenos días, Vicente. Oye, Jesús, ¿hay alguna campaña ya así estructurada del gobierno de México para evitar que este caso Ayotzinapa, que tanto ha provocado reacciones alrededor del mundo, afecte en la imagen, al menos acá en Estados Unidos? ¿Tienes alguna información en ese sentido? Claro que existe. Desde la semana pasada, Los Pinos estableció un texto como el patrón y que se lo envió a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que esta, a su vez, primero al embajador Eduardo Medina Mora en Washington y después a los encargados de los 50 consulados en toda la Unión Americana, para que transmitieran este mensaje, que básicamente era repetir o resumir lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto el lunes pasado en respuesta a ese horrible crimen de Estado que se dio con la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa y también en respuesta pues a esta consternación internacional a lo ocurrido en Tlatlaya el 30 de junio pasado. Lo que están haciendo tanto el embajador Eduardo Medina Mora como los cónsules en toda la Unión Americana es llamar a grupos de la prensa local y a ciertos representantes del sector empresarial de la ciudad donde se encuentra para reiterarles precisamente lo que asegura Peña Nieto, que el gobierno está indignado, que se va a hacer una investigación clara y precisa y que además no hay esa consternación
o digamos este pánico nacional, pero la verdad es que esta campaña de control de daño ha fracasado. Un ejemplo te lo doy aquí en Washington. Se supone que la semana pasada el embajador Medina Mora, excluyendo a los corresponsales mexicanos, citó a 6 medios estadounidenses para retransmitirles el mensaje de Peña Nieto. Y esos 6 medios estadounidenses fueron la agencia AP, la cadena de televisión en español CNN, la agencia de noticias EFE, Telemundo, la agencia alemana de noticias DPA y la francesa AFP. De estos 6, como verás, los únicos 3 medios estadounidenses fueron AP, CNN y Telemundo. Pero te decía, ¿por qué ha fracasado? Bueno, pues porque los medios de comunicación más importantes, incluyentes de Estados Unidos, como el periódico de New York Times y el de Washington Post, pese a la campaña de los pinos en Estados Unidos, han estado publicando reportajes y artículos de opinión en los que básicamente está diciendo esto, que pese a que el gobierno de Peña Nieto aprobó reformas estructurales y ya las implementó, y que intentó acabar con la narrativa de la muerte, de las masacres, de todo lo que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón, esto es lo que se ve ahora en México. Y no solo aquí en Estados Unidos, también en Europa ha iniciado esta campaña de control de daños. La Orden de los Pinos fue a todas las embajadas en el mundo y los consulados para precisamente difundir una imagen que la verdad no se ve en México, Vicente. ¿Sería entonces un intento de minimizar lo que está ocurriendo en Guerrero? Es control de daño, sí, es minimizar, es un intento por decir, esto no es lo que pasa en México, vamos a hacer lo posible por llevar ante la justicia a los responsables, se está investigando, y la verdad es que ya nadie le cree al gobierno mexicano. Se concentraron tanto en difundir una imagen nueva de México, de reformista, de estabilidad, que el crimen organizado en algunos medios cómplices en México del gobierno buscaron o ocultaron o mandaron a sus páginas del periódico, la prensa escrita, la narcoviolencia, pero esto sigue ocurriendo. Lo más grave es que ahora es una violencia de Estado, como lo que ocurrió en Ayotzinapa. Por eso te decía que la primera reacción que se dio del gobierno mexicano a lo de Tlatlaya, después de que ya habían pasado 3 meses, fue cuando el Departamento de Estado pidió a las autoridades mexicanas que fueran precisamente no militares, sino civiles, los que se encargaran de investigar esa masacre de 21 jóvenes en el Estado de México. Y la semana pasada, el Departamento de Estado, a pregunta de tu servidor, precisamente solicitó al gobierno de México que se llevara a cabo una investigación completa, transparente, y que además se llevara ante la justicia a los responsables de los desaparecidos en Ayotzinapa. Pero amén de esto, el Departamento de Estado ha insistido en que se mantienen vigilantes, es decir, de manera autónoma, tratando de recolectar ellos mismos información. Habrá que ver cómo trata el Departamento de Estado al gobierno de Peña Nieto en materia de derechos humanos, que no creo que vaya a ser nada positivo, en su reporte sobre la situación de las garantías individuales en el mundo, que normalmente se da a conocer cada año entre el mes de febrero y marzo. De hecho, Jesús, estas alertas que emite la Secretaría de Estado de Estados Unidos, pues para mí resultan irrelevantes, salvo que esta en particular, esta alerta que permanece para viajar a Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México y Morelos, y en el área de Guerrero, principalmente a lugares turísticos como Acapulco, Zihuatanejo, Taxco e Iztapa, me suena a un otro ojo morado para el gobierno mexicano y un intento de presionar por parte de Estados Unidos para decir o arreglan esto o mejoran esta situación. Mientras tanto, nosotros con esta alerta de viaje que tanto molesta precisamente a las autoridades mexicanas, estamos presionando. ¿Lo ves así? Y mencionaste que eran irrelevantes. Yo no creo que sean irrelevantes, porque como tú en otro momento podría ser irrelevante. Esta es una situación claramente política, ¿no? Esta alerta de viaje.
todas las alertas de viaje que emite el Departamento de Estado, y no solo de México, a las autoridades del país que se menciona, les pega muy fuerte, porque no es que estas alertas sean difundidas entre la sociedad de los Estados Unidos, no es que una persona, digamos, en Oklahoma vea esta alerta y diga, ya no voy a Acapulco, o ya no voy a viajar a Tasco. ¿Por qué le duelen al gobierno mexicano? Pues porque estas alertas son las que leen los empresarios, los inversionistas, los grupos que están contemplando llevar su capital al territorio mexicano. Por eso es que le pegan tan fuerte en este caso al gobierno de Enrique Peña Nieto. Y hoy hay una con Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México, en el cual pues dice no está afectando este ambiente de inseguridad, lo cual pues yo creo que ni él se lo cree. Pero te digo, estas alertas se hacen en base a lo que recoge la embajada y los consulados de Estados Unidos en México respecto a ese ambiente de inseguridad. Claro. En estos momentos Peña Nieto no puede tapar ni con la figura de Agustín Carstens al frente. Bueno, esa te la vamos a guardar para la posteridad, mi querido Jesús, te la vamos a acuñar. Ni con la figura de Agustín Carstens puede tapar lo que está ocurriendo en México, Enrique Peña Nieto. ¿Y saben qué? Lo escucharon primero aquí en Sin Censura, de voz de Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington. Esperen pues que el cónsul general de México en Chicago, Carlos Jiménez Macías, y todo el aparato consular empiecen con esta campaña para decir que en México se va a castigar a los responsables, que en México las cosas no están tan mal como decimos los medios incómodos. ¿Cuáles? Aquí, Sin Censura. Usted lo está escuchando, porque ningún otro medio se le ha dado puntual seguimiento a lo que ocurre con el caso Ayotzinapa o el caso Tlatlaya, como lo hemos hecho nosotros. Jesús, te agradezco por esta información que podría resultar una nota exclusiva para el medio de Chicago, para la plaza de Chicago. Entonces vamos a esperar a que el Consulado General de México en esta área empiece con su parte, ponga su parte en esta campaña de la que tú nos hablas. Gracias por tu tiempo, Jesús, como siempre, nuestra admiración, nuestro respeto y nuestro agradecimiento por hablar sin pelos en la lengua, sin censura a través de este espacio. Señora, ni se le ocurra cambiarle. ¿A dónde va, señor? Regresamos en breve, porque todavía hay mucho que analizar, mucho que debatir y mucho que opinar. Sin Censura, con Vicente Serrano. Ya estamos listos para hablar de cobertura médica, de cobertura de salud, porque se vienen fechas importantes. Carolina Puente, nuestra experta en estos temas, con los consejos. ¿Cómo estás, Caro? Bien, muchas gracias. Sí, se vienen fechas importantes, como es el siguiente periodo de inscripciones de Obamacare. Es muy importante que nuestra comunidad ya ponga atención y ya se prepare para poder recibir esa ayuda del gobierno que está dando de manera gratuita para todos los hogares, para todas las familias que pueden calificar. Recuerde, si usted es ciudadano o residente legal del país, puede pedir una colaboración, una ayuda al gobierno para pagar su póliza de seguro médico. ¿Por qué razón? Porque si no lo hace, usted va a verse afectado con una penalización del 2% del total income que usted ha hecho con su familia el próximo año. Entonces, hablamos de, pueden ser 1,200, dependiendo de lo que usted haya generado. Así que no espere, tiene que llamarnos para que pueda llenar la inscripción con nosotros. Y lo mejor de todo, Vicente, es que es de manera gratuita. No vamos a cobrar ni un solo dólar por atenderlo, ni por aconsejar qué cobertura médica va a ser la mejor para su familia. Márqueles para que hagan una cita, 773-358-6999. 773-358-6999. Carolina Puente y un equipo de profesionales están listos para atenderle. Ya lo decía Carolina, completamente gratis. Y no es tan complicado como la gente podría pensar. No, para nada. Solamente tiene que traernos sus taxes del 2013, traer su copia de certificado de naturalización o su residencia, copia de su residencia y sus 2 talones de cheque. Si es trabajador independiente es más fácil todavía, una idea de cuánto usted gana, ya sea a la quincena o a la semana. Es muy sencillo y recuerde, es una ley.
así que no puede evadirla. Este año la penalización, nuevamente le repito, subió al 2%. Y yo pienso que sin seguro médico y penalizado, la cosa no va a ir bien. Así que tenemos que ponernos listos. El periodo empieza noviembre 15, pero no tiene que esperar hasta noviembre 15 para hacerlo. Si usted nos llama desde hoy, ya podemos ingresar su aplicación en el sistema. Y desde esa forma, cuando sea noviembre 15, ya usted va a estar listo con su subsidio. Márqueles 773-358-6999. 773-358-6999. Gracias, Caro. Gracias a ti. Ya estamos de regreso. No se le olvide que aquí usted también puede opinar. Sin censura. Adelante, Vicente Serrano. Le decía que un líder comunero allá en Sinaloa fue asesinado en plena cabina de radio durante un programa de radio que se transmitía en esos momentos en vivo y en directo por un comando armado. Fue baleado en la cara por estos sicarios. Y vamos a hacer un enlace precisamente hasta Mazatlán, Sinaloa, con Luis Montoya, corresponsal de la cadena Radio Fórmula en Mazatlán. Le decía que ha estado al pendiente de este tema de presa Picachos desde que inició la controversia, y para que nos ayude a entender un poco en este contexto en el que se da este asesinato, qué tan incómodo resultaba este líder comunero. Luis, te saludamos con mucho gusto y gracias por darnos esta oportunidad de hablar sin censura. ¿Qué tal? Muy buenos días, Vicente. Buenos días al auditorio. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó en relación a este asesinato y qué está pasando en torno a lo de presa Picachos? Mira, como bien lo comentabas, este sábado fue alrededor de las 10:20 de la mañana cuando dos sujetos de aspecto joven llegaron al edificio de esta estación de radio que pertenece al grupo Organización Editorial Mexicana, en donde se ubica, además de dos estaciones, el periódico El Sol de Mazatlán. Ahí uno de estos sujetos ingresó a la cabina donde se encontraba Octavio Atilano Román Tirado, líder de los comuneros de la presa Picachos, este movimiento que nace en el 2007, mientras que el otro compañero, el otro sicario, se ubicaba en el acceso principal de este edificio. Ahí se transmitía el programa Así es mi tierra, que desde hace algún tiempo tenía ya Atilano Román. Frente a los compañeros del programa y algunos integrantes, incluso de la familia del propio Atilano Román, pues recibió varios impactos de bala que alcanzaron a escucharse incluso al aire. En la transmisión se escuchó también una voz que decía, lo mataron, y la transmisión fue suspendida. Fueron 10 disparos en total los que recibió esta persona. Presentaba heridas en el cuello, en el tórax, en la cabeza. Hasta el lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron a esta persona en una ambulancia hacia un hospital en donde murió minutos después, mientras recibía atención médica. Este mismo sábado, el secretario general de Gobierno de Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, y algunos otros integrantes del Gabinete de Seguridad arribaron al hospital en el que perdió la vida Atilano, como muchos lo llamaban. El compromiso de las autoridades, según declararon, es esclarecer el domicilio. Incluso en la entrevista, al encabezar diversos eventos en este puerto, el gobernador del estado, Mario López Valdés, aseguró que el homicidio no quedaría impune. El funeral del líder de los comuneros de la presa Picachos lució repleto. No alcanzaron las sillas, la infraestructura de la casa funeraria se vio rebasada. Al exterior del sitio fueron instaladas algunas mantas en donde los comuneros exigían el esclarecimiento de la muerte de su líder. Hoy la exigencia fue la justicia por este crimen cometido en contra de quien encabezó desde el 2007 la lucha para que las autoridades cumpliesen con compromisos como la indemnización justa por los terrenos en donde hoy se ubica la presa Picachos, y que habrá que decir es la principal reserva de agua para este puerto turístico. Luis, ¿por qué Atilano podría haber sido considerado incómodo? Yo me preocupo que ahora, por decir la verdad, al menos tu verdad, seas blanco de cualquier cosa. ¿Por qué era tan incómodo este señor, o pudo haber sido tan incómodo para algún grupo de poder o algún poderoso? Precisamente por la gran cantidad de personas que movilizaba. Decirte, por ejemplo, que esta misma semana, cuando encabezaban la lucha aquí afuera de las instalaciones de Conapesca, había en promedio 60, 80 personas de manera permanente, y había otros que lo hacían de manera eventual. Decirte también que a lo largo de esta lucha, incluso se manifestaron caminando desde Mazatlán hasta Culiacán, que es un aproximado de 200 kilómetros.
de ese tamaño era la lucha de los comuneros de la presa Picachos, y en un momento dado esto pudiera haber resultado pues un riesgo, ¿no?, para las autoridades, por decirlo así. Luis Montoya, corresponsal de la cadena Radio Fórmula en Mazatlán, Sinaloa, te agradezco por darnos este tiempo y el compromiso que siempre tenemos nosotros, que estos micrófonos están abiertos para la gente comprometida con la verdad como tú. Si verdaderamente tu familia es lo más importante, no se lo digas, demuéstraselo. Ven, acompáñanos en la segunda Feria de Servicios para la Familia Vive Mejor que organizamos en Sin Censura. Será en el Teatro Olympic de Cícero el domingo 26 de octubre de 2 de la tarde a 8 de la noche. La entrada es gratis y tendrán acceso a abogados de inmigración, abogados para casos de DUI, abogados en casos criminales, divorcios, testamentos. Habrá expertos en cobertura médica, expertos en adicciones. Lo que ustedes necesiten en familia lo encontrarán en el Teatro Olympic de Cícero, domingo 26 de octubre. Acompáñenos y pasen la voz. Ya llegaron a la mesa de trabajo el histórico Fernando Schwartz y el comandante en jefe Don Omar Pérez para hablar de un partido que no sé qué podemos hablar, malísimo. Dice Fernando que es normal. Yo no sé si sea normal o no para CONCACAF. El problema es que la gente, ¿cómo se fuma un partido así, Omar? ¿Qué tal, Vicente, Fernando? Muy buenos días. La verdad es que fue una total cacería de piernas. Yo creo que hay dos cosas que hay que rescatar de este partido. Número uno, que reaparecen los fantasmas de la eliminatoria. México no le puede jugar bien a Panamá. De hecho, por un error del portero llega el gol de la victoria al minuto 88 por parte del Cubo Torres. Y dos, este es el reflejo de lo que fue Miguel Herrera como jugador. Patadas, codazos, reclamos, gritos, eso que era Miguel Herrera como jugador, lo refleja en esta selección. Lamentablemente, no, un partido muy trabado. Y si no fuera por el gol, México se hubiera ido con un sabor de cólera porque no le puede ganar a Panamá. Y eso antes no se hablaba y hace 30 años ni siquiera se imaginaba uno eso. ¿Cómo lo viste tú, Fer? El asunto es, para hacerlo un poco en un editorial que nos dé a entender lo que yo vi del partido, fue una victoria con gol de Cubo en un tri en su mínima expresión. Tal vez una operación matemática, pero es que realmente los rivales de CONCACAF se subliman cuando van contra México porque lo ven todavía, entre comillas, aunque ya no lo es, como el gigante del área. Muy bien, Fer, muy bien, don Omar. Estamos al pendiente. Claro que sí. Amigos, esperamos haber cumplido el día de hoy con el compromiso de hablar sin pelos en la lengua, sin censura. A nombre del equipo que usted no ve, pero que hace posible esta transmisión, gracias por su sintonía y no permita que le den más de lo mismo. Desde estos nuevos estudios de Sin Censura, gracias, muchas gracias, a nombre de este servidor y de aquellos que trabajamos aquí, en el segundo piso de la bodega de productos El Gallito, orgullosamente en La Villita. Nos vemos en la próxima.